¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. En esta ocasión quiero mostrarles estos organizadores, la verdad son mini organizadores EDC, los cuales quiero recomendárselos bastante. A mí me han funcionado de maravilla y pues esa es la razón principal por la que quiero mostrárselos. Aquí tengo la Chums, como todos ustedes saben, que me hacen el favor de seguirme, saben que son de mis favoritas estas carteras. Y pues van geniales. Y ahora quiero mostrarles esta Porter que me hizo el favor de recomendármelas un amigo de Instagram. Su canal es SouthEDC, lo voy a dejar aquí arriba para que lo sigan. Tiene muy buenas configuraciones. Y pues dije, oye, se ve padre. A ver, vamos a probarla. Así que la pedí en este color negro, que en especial es el que más me gusta, pero la hay en muchos colores. Así como la Chums, que la tengo en diferentes colores. La tengo más que nada para que sean combinables. La tengo en color gris, aquí la vemos en un color verde olivo y en un azul también muy bonito. La tengo en naranja, pero la dejé en casa de mi madre y no la pude traer, pero son muy combinables, son muy, de verdad que son muy útiles. A mí en verdad me han sido muy útiles. Entonces por eso quiero que vean qué es lo que llevo aquí dentro. Se los voy a ir mostrando poco a poco. Primeramente traigo una mini multiherramienta, ustedes ya la conocen, es la Gerberdine en color negro, una herramienta bastante útil. Como podemos ver, viene con su alicate, un alicate pequeño, obviamente para trabajos muy ligeritos, pero es muy eficiente. Así que esta es la que traigo aquí dentro de esta Chums. Un silbato con 3 tubos de aire, es bastante potente. Ya saben que a mí en lo personal siempre cargo un silbato conmigo. Después traigo una navaja de la marca Stat Gear. Es el modelo, se me olvidó, es como una especie de katana samurai. Muy bonita, muy filosa, de verdad que tiene un filo muy bueno. Viene con su bloqueo, un liner lock, así que va perfecto. También por el otro lado trae un clip para bolsillo, pero como es tan pequeña y me cabe perfecto en la Chums, pues ahí es donde regularmente las cargo. También traigo un mini encendedor de cápsula. Estos me han funcionado de verdad que de maravilla. Estos los conseguí creo que por 10 o 15 pesos en AliExpress, pero de verdad que funcionan de maravilla. Los cargo, no sé, pasan meses sin cargarlos y siguen funcionando, así que son verdaderamente muy funcionales. Por acá traigo también un sacacorchos, en el supuesto de que mi Victorinox no lo traiga o no lleve una Victorinox, pues este me es bastante útil y no te estorba en lo absoluto. Después traigo también un corta uñas, en este caso traigo uno de la marca Victorinox, es muy pequeño y corta perfecto, o sea, de verdad que no vas a tener problema en cortarte las uñas. Tiene muy buen filo y la verdad que no te estorba nada. Después, por último, traigo una cápsula para mi medicamento que necesito tomar, pues lo llevo ahí. Obviamente, pues esa es la configuración que a mí me acomoda. Ya tú lo podrás configurar a tu gusto y a tus necesidades. En esta parte llevo mis tarjetas y por acá algunas tarjetas de presentación. Como pueden ver, trae 2 divisiones, bueno, un divisor donde un lado puedes poner tarjetas y por el otro lado billetes, y te va muy bien. De verdad que son muy cómodas, los materiales son muy buenos, a mí me fascinan estas carteritas y pues la verdad que me han sido demasiado funcionales. Y pues ahora les voy a mostrar esta nueva cartera que fue la que me recomendaron, es la Porter. Esta también, la calidad se ve muy buena, trae un cierre bastante pues rígido, se siente bastante fuerte. Por la parte de atrás trae otro compartimento pequeño donde puedes llevar ya sea billetes o no sé, algunas tarjetas, dependiendo de tus necesidades. Tú lo vas a ir configurando a tu gusto, preferencias o posibilidades, porque realmente que son muy versátiles. Puedes traer básicamente muchísimas cosas dentro de ellos. Este es el que traigo usando actualmente, por eso lo traigo ya con mis tarjetas y todo el kit que uso normalmente. Se los voy a mostrar para que vean lo que traigo dentro de esta Porter. Traigo una Kershaw, una navaja muy pequeñita que cabe perfecto.
Como pueden ver, es un modelo de los pequeños, pero bastante funcional. Tiene un filo muy bueno. El modelo se llama Daido, algo así, y viene también con un frame block, así que pues está perfecto. Esta es la navaja que traigo esta vez dentro de la Porter. También traigo un silbato de aluminio. Este únicamente es de 2 tubos de aire, pero también súper potente. Y pues los recomiendo. Siempre traer un silbato, no te estorba nada y a la vez te puede ser muy útil. Traigo una cápsula también para mi medicamento. Esta es de cobre, también la llevo aquí. Traigo también una mini multiherramienta de la marca SOC. En especial esta herramienta me gusta muchísimo porque viene con unas tijeras que me han sido de verdad muy útiles en mi día a día. Las uso bastante, son muy funcionales. Y aparte de las tijeras, como pueden ver aquí la marca SOC, aparte de las tijeras trae otras herramientas que también pueden ser muy útiles, como por ejemplo unas pincitas parecidas a las de Victorinox, también son muy buenas, y un desarmador plano, el cual pues por su tamaño me ha sido demasiado funcional. Viene aquí con una hojita pequeña, trae un filo decente que pues en algún momento puede ser útil. Y del otro lado viene con otras herramientas como una lima y un limpiador de uñas, un abre botellas y una puntita que no sé qué te puede servir, pero también bastante útil, y un palillo de plástico. Son las herramientas con las que cuenta esta multiherramienta de la marca SOC. Bastante recomendable. Y pues esta la traigo aquí dentro de la Porter. Después traigo un corta uñas. Estos los compré en AliExpress. Son muy económicos, pero también cortan bastante bien las uñas. Y pues son ultra delgaditos. Son muy parecidos al modelo de Victorinox también, que es muy similar. Pero pues este obviamente lo consigues a un precio bastante económico. Aquí está su seguro, que es el que te va a permitir abrir el corta uñas. Y bien, bastante bueno. Después traigo otro mini encendedor de cápsula. Es justamente igual al que traigo en la Chums. Son de verdad que muy funcionales, muy buenos. De verdad que los cargo y pasan meses sin necesidad de volverlos a recargar de gasolina. Este lo traigo también por acá. Traigo una linterna de la marca Olight, en la pequeña. Esta pues cabe perfecto tanto en la Porter como en la Chums, así que pues va ideal. Es el modelo i3E EOS de Olight, muy bueno. Yo creo que la mayoría de nosotros la tenemos y pues cabe muy bien en estos mini organizadores EDC que de verdad son muy funcionales. También traigo el sacacorchos igual al anterior, que son bastante útiles. Y bien, vean aquí el espacio. Como bien digo, o sea, yo lo configuro así, pero ustedes lo pueden usar de 1000 maneras. Trae unas bolsitas pequeñas, no sé si se alcancen a ver por el color negro, se pierde un poco en la cámara, pero trae dos compartimentos pequeños de un lado y dos del otro lado, así que son 4 compartimentos pequeñitos donde bien puedes guardar, no sé, alguna SIM del celular o algo pequeño que quepa en ese espacio. Aquí se los muestro con el encendedor. Son esos 4 espacios que tiene esta carterita. Y del otro lado traigo ya mis tarjetas, las que no me caben en mis otras carteras, por ejemplo las Fidel o las otras que son muy minimalistas, muy delgaditas. Aquí traigo más que nada las tarjetas departamentales y las que uso poco, pero que pues, a veces sí las tienes que llevar contigo. Pero en sí, esta cartera Porter muy completa, le caben muchísimas cosas. Yo la traigo únicamente con estas configuraciones que son las que más me acomodan. Pero obviamente tú las vas a configurar a tu gusto. Y les voy a mostrar otras herramientas que voy alternando poco a poco para usarlas. Como por ejemplo estas Victorinox Classic, que también son herramientas que caben perfecto en cualquiera de las dos carteras. Aquí tengo 2 negras y una roja que de verdad son muy buenas herramientas. Y pues a mí en lo personal no me gusta traerla en los llaveros porque se rayan, se maltratan y pues el ruido que hace, ¿no? Entonces estas carteras fueron la solución
para estas herramientas pequeñas, porque ahí las llevo sin mayor problema. Como pueden ver, traigo tijeras, navajitas y pues va perfecto. Así que esas también las voy alternando dependiendo así que el gusto. Y también puedes traer una mini Swiss Champ como esta, que todavía es más completa que las Classic y el tamaño es exactamente lo mismo y cabe perfecto. Esta ya es una herramienta más completa. Por ejemplo, la herramienta que me encanta de esta mini Swiss Champ es el abrepaquetes. Sin duda es la herramienta que más uso de esta herramienta, pero en sí es bastante completa y vean, la cabe perfecto en cualquiera de estas dos carteras, tanto en la Chums como en la Porter. Y pues de verdad que se las recomiendo. Si tienen algunas otras herramientas pequeñas, como por ejemplo esta navajita, es una navajita también china que la conseguí en AliExpress, pero cabe muy bien. Esta viene con bloqueo, tiene un filo muy bueno y por el otro lado trae un abre latas, un abre botellas y un pelacables. Así que también se me hace una herramienta bastante funcional, muy económica, muy bonita y pues me cabe perfecto también aquí en cualquiera de estas dos carteritas y son las que voy alternando poco a poco. Así que hoy me dan ganas de llevarme esta, me llevo esta y así voy cambiando. También tengo esta Bomber, una B2, una navajita muy pequeñita que se hizo famosa ya hace algunos años y pues también tengo ahí creo que un par de ellas y pues también es funcional. Son navajas ultra pequeñas, de verdad que las puedes llevar donde sea y pues qué mejor que llevarlas aquí en una de estas carteritas, se vuelven bastante portátiles. Viene con su liner lock de bloqueo y así que muy bonita esta navajita, pequeñísima pero bonita también. Y pues como les digo, son herramientas que voy alternando. Esta otra pincitas también de la marca Swiss Tool creo que se llama, y pues aquí ya traes un desarmador de cruz y un desarmador plano y pues en algún momento pueden ser útiles y pues las voy ahí alternando en mis carteras. Esta otra Kershaw también una navaja muy bonita, muy pequeña, con un filo excelente, de verdad que trae un filo muy bueno, con un bloqueo, un frame lock y pues también muy pequeñísima que cabe sin ningún problema. Trae un abrebotellas y pues bien, otra herramienta más que cabría excelente en estas mini organizadores de EDC. Aquí tengo otro silbato en color plateado, también me gustan mucho estos silbatos, compré ahí un par de ellos que tengo y pues son las herramientas que tengo de ese tamaño. También el Prybar de Olight cabe muy bien en los organizadores, también en algún momento te puede ser útil ya que pues trae varias herramientas que a veces llegamos a necesitar en nuestro día a día. Pues básicamente estas son algunas de las herramientas que traigo en mis organizadores. Se los recomiendo, es una buena manera de llevar otro mini kit de accesorios de EDC. Y pues qué mejor que llevarlo en una Chums o en una Porter, que de verdad son muy portables. Yo las cargo en los bolsos traseros de mis jeans, ahí caben perfecto, son muy cómodas, de verdad que bueno, yo en lo personal me acostumbré a llevarlas y a veces solamente me llevo una de estas y ahí traigo lo necesario y pues no necesito más. Así que pues esta es la recomendación que quería hacerles a ustedes. Espero que les guste, que este modo de cargar también herramientas de EDC pues les guste, que sea una buena idea, ¿no? Para llevar a veces esas herramientas pequeñas que tenemos. Pues yo creo que esta es una buena solución. Y bueno, en lo personal a mí los llaveros que configuramos como EDC pues ya me dejaron de gustar ya hace mucho tiempo, por lo mismo, ¿no? Que se van dañando y el ruido que hacen. Pues yo creo que esta es una mejor opción. Así que pues sin más, si te gustó, dale like al video, compártelo, suscríbete al canal, con eso me vas a ayudar muchísimo. Y sin más, les mando un saludo y seguimos en contacto. Chao.